El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Hasta ahí? Fíjense aquí el Señor Jesucristo, cuando leyó este libro en Isaías, Él dijo, esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué predicaba? ¿Por qué Él estaba enseñando? Porque Él dice ahí el profeta, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el Espíritu Santo estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Así que el Señor aquí nos da a entender que para predicar se necesita tener al Espíritu Santo. Todo el que predica tiene que tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí en Primera de Juan dice, no sé si es primera o segunda, vamos a leerlo ahí vamos a la primera carta de Juan. Sí, es primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Fíjense, entonces el Señor aquí en esta palabra nos hace ver que el que da testimonio es el Espíritu Santo. Él es el que testifica. Y dice, por lo tanto, todo aquel que predica tiene que tener al Espíritu Santo. Si no, ¿cómo es que predica? Porque como dice el Señor, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hablado acerca de quién es el Hijo de Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Por lo tanto, todo el que predica sí debe
tener al Espíritu Santo en él. Y aquí el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar. Es decir, para predicar necesitan tener al Espíritu Santo y haber sido enviado con esa tarea. Si no, no se debe ni se puede predicar. Dice en otra parte, todo el que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios. Por lo tanto, es imposible que una persona predique si no tiene al Espíritu Santo. Ahora hay muchos que no tienen al Espíritu Santo y dicen que predican. Entonces esas personas no están predicando. Lo que están haciendo es discursando, arengando. Están haciendo todo menos predicar. Porque otra vez volvemos a recalcar, la predicación es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, nosotros ¿de qué hablamos? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. De que la vida eterna está en Él. No hay otra forma de obtener la vida eterna más que en Cristo, porque Él es la vida. Y aquí una de las cosas que el Señor dice es, dice nuestro Señor, me envió a predicar, dice, para libertar a los cautivos. Esa es una de las tareas que tiene un predicador, o el propósito por el cual se envía a una persona a predicar, para dar libertad. Vamos a seguir leyendo en Efesios 4:1. Efesios 4:1. Dice la Escritura: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, aquí el Señor dice en su palabra que Él ha constituido apóstoles, profetas,
pastores, maestros, evangelistas. ¿Y cómo los ha constituido? Precisamente mediante los dones espirituales. Es decir, el Señor ha dado dones, capacidades para hacer su obra a hombres que Él ha enviado con esta tarea. Por eso aquí dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, ¿con qué fin el Señor instituyó ministros? Con ese fin, de que el hombre salga de la esclavitud a la que está sometido. Y fíjense, una persona que es esclavo o esclava es una persona que ya no tiene libre voluntad. Es decir, que su voluntad ha sido rendida a la voluntad de alguien más. Por eso dice la Escritura, dice ahí que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por lo tanto, un esclavo, eso es una persona que ya su voluntad ha sido sometida y cumple la voluntad de su Señor o de su amo. Y como dice el Señor, nosotros, la obra del Espíritu Santo a través de sus siervos es esta, que ustedes tengan una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Es decir, que ustedes ya no tengan otro Señor que no sea Jesucristo, que ya no obedezcan otras órdenes que no sean las del Señor Jesucristo. Y para eso tenemos nosotros que pensar de la manera que Cristo piensa. Es decir, todos debemos de pensar igual. Ninguno debe de tener otro punto de vista, otra manera de pensar, o caminar de acuerdo a su razonamiento o al razonamiento de otro. Porque precisamente así se ejerce la esclavitud, en la manera de pensar de la gente. La gente es esclavizada en sus pensamientos. Por eso la gente hace cosas pensando que están bien. Llevan una vida de una manera que otro les enseñó, que otro les inculcó y les ordenó, y así viven su vida como si eso fuera ley, como si esa fuera la manera correcta de vivir. Por lo tanto, están esclavizados a esa doctrina o a ese mandamiento, porque al final de cuentas toda la vida del ser humano en eso se basa, en reglas, en lineamientos, en moral, en filosofía. Pero todo eso no es más que el razonamiento que un hombre impuso, porque todo ha surgido de la mente de alguien, y eso se ha ido transmitiendo. Y entonces la tarea de los siervos de Dios es esa, que ustedes sean enseñados, pero sean enseñados en la doctrina de Cristo, en su enseñanza, en su propósito, en sus leyes, en sus estatutos. Esa es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. ¿Por qué? Porque el hombre, la condición del hombre es de servidumbre. Es decir, el hombre no es un ser autónomo, capaz de dirigirse. O somos dirigidos por Dios o somos dirigidos por el diablo, no hay de otra. O somos esclavos del diablo o somos esclavos de Dios. Entonces la obra de Dios en eso consiste, en la libertad para servirle a Él, en la libertad para que no tengamos otro amo sino Él. Por eso dice el Señor, nadie tenga otra fe, nadie tenga otro bautismo, nadie tenga otro Señor. Y para eso es la predicación, para que ustedes sean libres de todas esas costumbres que les impusieron,
de todas esas enseñanzas, de esa manera de vivir que al final los va a llevar a la destrucción. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 1. Dice la Escritura: ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice el Señor aquí por medio del apóstol? Dice que los ministros de este nuevo pacto no es que seamos capaces por nosotros mismos,
Es decir, un ministro no es puesto por su capacidad intelectual o moral o física o intelectual. Por eso dice aquí el apóstol, nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de letra. Es decir, aquí con el Señor no se trata de la letra, es decir, de un conocimiento adquirido humanamente. Es decir, que para ser ministro de Dios no necesita uno estudiar, como aquí en el mundo, que estudian una carrera, o muchos que abren escuelas, que institutos. Aquí con el Señor no es así. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, el que nos ha hecho ministros competentes es el Espíritu Santo, el Señor. Es decir, si yo predico, no es porque yo estudié o lo aprendí en alguna escuela, algún instituto, no. Es porque a mí el Señor me dio esa tarea. Y es el Espíritu Santo el que da esa capacidad. El que da esa habilidad, porque esa habilidad no es de los hombres, viene de Dios. Por lo tanto, aquí todo aquel que se quiere poner de pastor, de ministro, e incluso hasta se meten a estudiar, y hasta les dan su diploma de que ya son pastores. Aquí en Cristo eso es basura, eso no sirve. Eso no sirve, ¿por qué? Porque como leímos hace rato, es mismo Cristo el que escoge a sus ministros. Es decir, el Señor no ha instituido una escuela para ministros o una institución humana para dar ese título o esa labor. Como empieza diciendo el apóstol, ¿necesitamos nosotros recomendación de alguien? Que alguien nos recomiende, que alguien me diga, tú eres ministro. Aquí con el Señor no necesitamos la aprobación de nadie, de ningún ser humano. La única aprobación que debe de tener un ministro es precisamente la aprobación de Dios. Por lo tanto, que si una persona no ha tenido esa tarea o esa encomienda directamente de Dios, debe abstenerse de predicar. Porque las cosas de Dios son sagradas, son santas. Que otro hombre me dijo, no, tú eres llamado para esto, eso es mentira. O me envió Dios o no me envió Dios. O tengo el reconocimiento de Dios o tengo el reconocimiento de los hombres. Pero aquí, como otra vez repetimos, nosotros no necesitamos de aprobación ni de recomendación de nadie. Ahora, como dice el Señor aquí por medio del apóstol, mucha gente lee la palabra de Dios, mucha gente estudia la palabra de Dios, pero no la entienden. Su entendimiento está embotado. Por más que quieren entenderla, la tuercen. ¿Y por qué la tuercen? Porque precisamente no se han sometido a la voluntad de Dios. Es decir, todos quieren ocupar un lugar, todos quieren ser, para ser vistos, para tener un beneficio. Y no se han sometido a lo que dice el Señor, que aquí no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por lo tanto, aquí en la obra del Señor no se trata de yo querer, yo ponerme o que alguien me envíe. No. Es más, en mi corazón ni siquiera debe haber eso. Ni siquiera debe haber esa inquietud. Porque, fíjense, esa inquietud muchos se las han transmitido a los oyentes. Les dicen, no, es que Dios, si quieres ser usado por Dios, haz esto. O que Dios te quiere usar, o que Dios te quiere. Entonces la gente tiene esa inquietud y ese anhelo de que es que, yo quiero que Dios me use. Pero ¿para qué quieren eso? ¿O para qué lo piden?
no saben lo que piden, porque para con Dios no es así. Para con Dios uno no debe de anhelar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que anhelamos es la vida eterna. Eso es para lo que luchamos, no para tener un reconocimiento o un beneficio económico u otro tipo de beneficios, no. Aquí nosotros predicamos la vida eterna. Eso es lo que predicamos. Y como dice el apóstol Pablo, y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es decir, nosotros que predicamos, no, los que de verdad predicamos, ¿verdad? No estamos dando nuestro punto de parecer, nuestro punto de vista, qué opino, o imponiendo mi voluntad sobre los demás. No. Lo que yo predico es a Cristo, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo mandó. Eso es lo que yo predico. ¿Y entonces cómo quieren predicar si ni siquiera saben? Es más, si ni siquiera conocen a Cristo. Si no lo conocen, menos van a saber qué ordenó Cristo, cuál es la voluntad de Cristo, menos la van a saber. Porque si no lo conocen, no tienen comunión con Él. Para ellos es un mito. Para ellos es algo irreal. Por eso no temen ponerse a predicar. Por eso no temen echar mano en las cosas santas de Dios. Porque ellos mismos no creen que Cristo sea real. Esa es la verdad. Entonces, como dice el Señor, y nosotros tanto predicamos a Cristo y no andamos falsificando la palabra de Dios, no la andamos torciendo a nuestro capricho. Entonces esa libertad de la de que el Señor habla está en eso, que ustedes tengan la libertad, pero para servir a Cristo, para tener de Señor a Cristo. ¿Qué dijo Moisés cuando fue ante Faraón por órdenes del Señor? ¿Qué dijo? Deja en libertad a mi pueblo para que vayan a servirme en el desierto. Es decir, el Señor no nos da un libertinaje, que es lo que muchos creen, que la libertad es libertinaje, de ya hacer su propia voluntad. No. Aquí con el Señor somos libres de la voluntad de otro, pero para servir a la voluntad de Cristo. Esa es la libertad con la que Cristo nos hace libres. Y por eso es ahí donde nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Sí, les predicamos la libertad de esa servidumbre a otros, pero para venir a ser siervos de Cristo, a someterse a Cristo. Pero si no creen esto, si no creen que el Espíritu Santo habla, por eso está escrito, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso no se convierten, porque no creen que el Espíritu Santo habla. Y como no creen que el Espíritu Santo habla, están en pecado. Dice el Señor que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen. Y el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, una persona que no cree que el Espíritu Santo habla a través de sus siervos, no puede, si no cree, no se puede someter. Jamás va a obedecer. Por eso ahí está escrito, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero no todos han querido obedecer. Esa es la verdad. Y no obedecen precisamente porque no lo creen. Los mismos que predican no creen esto. Dice un dicho de ellos, que el león piensa que todos son de su condición. Ese es un dicho que ellos tienen. ¿Por qué no creen? Porque ellos, como ellos no son puestos por Dios, no son enviados por Dios, piensan que nadie puede
ser enviado por Dios. Como ellos no tienen comunión con Dios, se les hace fantasioso que uno sí sepa escuchar la voz de Dios. Porque ellos mismos no lo son. Y ahí caen ellos en esa contradicción. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Hasta ahí? Fíjense qué dice nuestro Señor. Yo digo, dice nuestro Señor por medio del apóstol. ¿Por qué? Porque estas palabras, aunque las escribió el apóstol Pablo, no son palabras de él, son palabras de nuestro Señor. ¿Y qué dice ahí? No se dejen mover de su modo de pensar. Es decir, como yo les vuelvo a reiterar, yo por ejemplo, mi encomienda es de que todos pensemos de la misma manera. Y esa manera es la manera de pensar de Cristo, su doctrina, su enseñanza. Y cuando el apóstol escribe no se dejen mover de su modo de pensar, se refiere a los que tenemos la mente de Cristo, a los que tenemos la doctrina de Cristo. No se dejen convencer por otras enseñanzas. Dice, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta es como si fuera nuestra. ¿Por qué lo dice así como si fuera nuestra? Porque aquí el Señor nos habla de cuál es la obra del anticristo, que es un espíritu que ya está en este mundo desde aquel tiempo. Muchos han oído que el anticristo viene, han escuchado de este hombre que va a usurpar la identidad de nuestro Señor. Es decir, la obra del anticristo es esa, usurpar, hacerse pasar por Dios. Pero esa obra y ese espíritu ya han estado en acción desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió.
¿Y cómo se lleva esa obra? A través de los siervos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos, fíjense, ellos se hacen pasar por siervos de Dios. Se disfrazan de siervos de Dios. Se disfrazan de ministros. Por lo tanto, fíjense, mucha gente que ustedes ven que dicen que son pastores, muchos de ellos son siervos del diablo. Si no es que la mayoría son siervos de Satanás, disfrazados, haciéndose pasar por pastores. Y toda su obra es eso, es un disfraz. Es decir, ellos predican y hablan de Cristo, de Jesucristo. Pero ese Jesucristo del que ellos hablan no es el mismo Jesucristo del que habla la Escritura. Es otro Jesucristo, con otras virtudes, con otras cualidades. Fíjense, ellos predican un Cristo que pasa por alto la maldad. Un Cristo que solapa la maldad. Para ellos Cristo es un Cristo de amor, ¿eh? De amor que no castiga. Y esas cualidades no son del Cristo que nosotros predicamos, que nosotros conocemos. Sí, Dios es amor, pero ¿qué dice la Escritura? Mira la bondad y mira la severidad de Dios. Es decir, Dios es amor, sí, con los que quieren su amor, para con los que le obedecen, para los que creen en Él, pero también es un Dios severo y castigador para todos aquellos que lo aborrecen, para todo aquel que cae. Entonces ahí vemos que el Cristo del cual ellos hablan no es el mismo Cristo. Un Dios que les exige, fíjense, les exige, según ellos, muchas ofrendas, mucho dinero, y que les promete riquezas aquí en este mundo. Ese no es el Cristo que nosotros predicamos. ¿Qué dice aquí en Isaías? Vamos a regresar ahí al que leímos, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a leer desde el 61:6. Dice la Escritura: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Hasta ahí. Fíjense de qué cualidades nos habla el Señor, que son las mismas cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando leímos ahí en Juan que dice, y estos tres son uno, es decir, el Padre, el Espíritu Santo, el Verbo son uno y concuerdan. Y aquí que dice el Señor Dios, Jehová, el Padre, que dice, yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Es decir, una persona que ama el derecho jamás va a aprobar el latrocinio. ¿Y qué es el latrocinio? Pues ese fraude. Es el despojar a otros de sus propiedades, de sus bienes, por medio de fraude. Eso es latrocinio. Es un robo descarado y brutal. ¿Y para qué? Y dice,
yo soy aborrecedor del latrocinio para holocausto. Es decir, el Señor aborrece que se le despoje a otros de sus bienes para ofrecérselo a Él. A eso se refiere el Señor. Es decir, hay gente que eso enseña. No, es que le debes de dar a Dios y les piden terrenos, los despojan de sus bienes. Entonces, y fíjense, si eso enseñan, entonces no están enseñando al mismo Dios que nosotros predicamos. Porque a Dios eso es lo que aborrece. Porque como Él dijo, yo soy amante del derecho. Y si Dios ama el derecho, que cada quien posea su heredad, lo que Dios le ha bendecido, Él jamás va a avalar que se les esté despojando de sus bienes. Eso no lo avala el Señor. Por lo tanto, fíjense, toda esa gente que predica eso, esa gente son anticristos, son siervos del diablo, que se hacen pasar por pastores, por apóstoles, por evangelistas, por maestros. Esos son siervos del diablo, disfrazados. Y por eso, como dice el Señor ha puesto ministros ¿para qué? Para que ustedes sean enseñados y ya no sean llevados como niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque fíjense, un niño, eso pasa, un niño como es ingenuo, un adulto le dice esto y ahí va el niño, se lo cree. Le dice otro y ahí se lo cree. Y ustedes deben de dejar esa ingenuidad. ¿Y cómo la van a dejar? Aprendiendo la verdadera doctrina. De esa manera ya no van a ser arrastrados. ¿Por quién? Por esa gente, precisamente esa gente perversa. Dice, son gente astutas, que usan las artimañas del error con astucia. Es decir, hay gente muy malvada, sí, y esa gente malvada no se muestran tal cual. Al contrario, ellos se disfrazan como siervos de Dios. Les muestran una carita bien amable, una sonrisa. Se muestran amables, pero por detrás son lobos que no van a tener compasión de ustedes. Ellos lo que quieren son sus bienes. Están tras sus bienes. Eso es para lo que ellos están. Y de eso se les alerta que tengan cuidado. Tengan cuidado porque, como dijo el Señor, ese espíritu, esos siervos del diablo ya están en acción desde aquel tiempo. Esa obra ya está. Y todo aquel que no quiera creer a la verdad, el Señor los entrega a ese engaño de esa gente, para que se pierdan. ¿Por qué? Porque también ellos se complacen en la injusticia. También ellos avalan ese tipo de injusticias. Si yo no avalo ese tipo de injusticias, ¿qué tengo que hacer con una persona así? No está escrito, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Dice el Señor, por tanto, los voy a castigar. ¿Por qué? Porque si tú andas con una persona que hace ese tipo de cosas, es porque tú también eres igual, estás de acuerdo en eso. Y por lo tanto el Señor dice, también les voy a castigar. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Vamos a Apocalipsis 2:12. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué dice el Señor? Arrepiéntete. ¿De qué? Dice de que tú tienes a los que siguen reteniendo la doctrina de Balaam. Es decir, si yo estoy con esa gente que retiene ese tipo de doctrinas, el Señor está en mi contra también. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? La avaricia. Porque Balaam eso hacía, lucraba con las cosas de Dios. Eso era Balaam, un profeta caído, que se vendía al mejor postor para sacar provecho económico. Y toda esa gente que así actúa como Balaam, tienen su misma doctrina. Y no nada más esa doctrina, dice, sino también le enseñan a poner tropiezo al pueblo de Israel. Fíjense, el rey Balac fue a consultar a Balaam para maldecir al pueblo. Y Balaam, ¿qué le dijo? Yo no lo puedo maldecir porque es bendito. Pero fíjense, pero por abajo del agua, ¿qué le dijo Balaam a Balac? Pero envíales mujeres, hazlos fornicar. Envía mujeres que se hagan pasar por mujeres del campamento y hazlos pecar. Fíjense, y hay gente, fíjense, o más bien todos esos ministros falsos, por eso ellos enseñan a pecar contra el Señor. Les imponen a la gente, fíjense, sacrificios, órdenes, ofrendas, que realmente lo que están haciendo es hacer pecar a la gente. A través de sus doctrinas. Una de sus doctrinas es de que, fíjense, ellos agarran la cita donde el Señor le preguntan que si era lícito el divorcio. ¿Qué dijo el Señor? Que dice, en un principio varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Así que dice, el que se separa, si no es por causa de fornicación, está pecando. ¿Qué da a entender el Señor? Que si una persona le fue infiel a su pareja, sí se pueden divorciar. Pero ahí no dice que se pueden volver a casar. Nada más dice se pueden divorciar. Pero más adelante en Primera de los Corintios, me parece que es en Corintios, donde el apóstol Pablo dice, si se separan, quédense ¿cómo? Sin casar. O reconcíliense con su pareja. Entonces ellos le enseñan a la gente, no, que si te fue infiel, sí te puedes separar y te puedes casar. Fíjense, ahí ya le añadieron una ley. Eso ya fue una añadidura de ellos. Y con esa añadidura hacen pecar a la gente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es que ya, si se separan, no se pueden casar. Entonces toda esa gente, fíjense, ellos los incitan a adulterar. Ellos mismos los llevan a pecar. ¿Por qué? Porque de esa manera a ellos les conviene que la gente esté pecando. Porque de esa manera ellos mismos pueden estar liderando esas congregaciones. No hay nadie que los exhiba, que les diga estás malo, ¿no? De esa manera todos pecadores, pues, ¿qué le van a decir al pecador que es su pastor? Nada. No tienen la autoridad para decirle algo, pues todos están pecando. Y se consuelan solitos, ahí todos se consuelan. Que Dios te ama, Dios, no importa lo que hayas hecho. ¿Por qué? Porque esa doctrina les conviene.
Les conviene a ellos, y como decimos, ¿por qué? Porque su doctrina es la misma de Balaam. A ellos lo que les importa es el dinero. Es su avaricia, es tras lo que ellos están. Y ahí la gente que igual se complace en injusticia, también ahí les gusta estar, porque nadie los confronta. Nadie les está diciendo arrepiéntete, porque si no el Señor te va a castigar. Por eso aquí el Señor hace ver, yo voy a ir y voy a pelear con el espíritu de mi boca. Es decir, el Señor castiga, y al Señor hay que tenerle temor, porque su palabra, como dice el que tiene la espada de dos filos. La palabra de Dios no es cualquier cosa, no es un juego. Por la palabra de Dios todo el universo sigue existiendo. Por su palabra fue hecho. Por su palabra nos da vida y por su palabra nos las quita. Así es de poderosa la palabra de Dios. Así que la palabra dada por un ministro no es cosa de juego, porque es palabra de Dios, a la cual debemos de tener temor. Por eso dice el Señor, arrepiéntete o voy a pelear contra ti. Fíjense, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Fíjense qué dice el Señor acerca de sus testigos. Estos, dice, tienen poder para cerrar el cielo cuantas veces quieran y herir la tierra con toda plaga. ¿Qué da a entender? Cuando dice tienen poder, no es que ellos tengan el poder por sí mismos, como dijo el apóstol Pablo, que dijo no es que nosotros seamos capaces como hombres, sino nuestra competencia proviene de Dios. Aquí ¿qué da a entender el Señor? Que ese poder viene de Dios. Y ese fuego, dice, que devora a sus enemigos, sale de su boca. Es decir, es la palabra de Dios en ellos.
Por lo tanto, la palabra de Dios no se debe menospreciar. ¿Por qué? Porque a la palabra de Dios, si el Señor dice se va a hacer esto, se va a hacer. Como dice el Señor, aquí nosotros no son solo palabras, como muchos palabreros que discursan. Para nosotros la palabra de Dios no es solo palabras, es el poder de Dios. Por eso toda esa gente que ha usurpado este lugar de predicar no saben en la condenación que se han metido. Pero como dijo el Señor, también ellos ya fueron destinados a esa condenación. Desde un principio Dios ya los había destinado a eso. Pero los que no hemos sido destinados a esa condenación, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de esa gente, para que no nos toque parte de su castigo, parte de sus plagas. Al final de cuentas ellos ya habían sido destinados para eso. Y nosotros que escuchamos que fuimos destinados a la salvación, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete, porque tú todavía estás reteniendo a esa gente que está ahí, que tiene esas doctrinas, esa manera de pensar errada. Por lo tanto, nosotros debemos de despojarnos de todas sus enseñanzas, de todas sus doctrinas, de todos sus argumentos. Dice el Señor, todo pensamiento debe de ser llevado cautivo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver desde el 1:1, dice así. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta ahí. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice el apóstol. Pablo apóstol, no de hombres. Es decir, el apóstol Pablo, él afirma, a mí no me puso ningún hombre, a mí el que me puso fue Jesucristo. A mí el que me envió fue Jesucristo. Es más, dice, yo el evangelio que predico no lo recibí de hombre, no se lo aprendí a hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y por tanto dice, por lo tanto yo no agrado a los hombres. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, el que es siervo de Cristo no busca caerle bien a la gente, no busca hablarles lo que ustedes quieren oír, ser del agrado de alguien, no.
En otra parte dice el apóstol, a nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios, por lo tanto así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es decir, un hombre que es de Dios jamás va a buscar agradar a nadie más que a Dios, que es el que lo ha enviado. Y por lo tanto, ¿qué dice el apóstol? Por lo tanto, si alguien les anuncia otro evangelio, fíjense, sabiendo que este evangelio no es de Pablo, no es de Pedro, no es de Juan, no es de Santiago, de ninguno de los apóstoles. Este evangelio es de Cristo. Por lo tanto, dice, cualquiera que se atreva a anunciarles otra cosa sea anatema. Dice el apóstol, si yo mismo les anuncio otro evangelio, yo mismo sea anatema. Si un ángel del cielo se les presenta y les anuncia otro evangelio, sea anatema. Es decir, cualquier otro evangelio, cualquier otra predicación, otra idea que no sea las de Cristo, sea anatema. Y anatema quiere decir eso, maldito. Es maldición, algo que es maldecido por Dios. Y el Señor, que dice ahí en el profeta, dice, tus primeros enseñadores pecaron. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por lo tanto, yo los he puesto por anatema. Es decir, todo, y antes de eso dice el Señor, yo no te hice servir con ofrenda, ni compraste para mí caña aromática por dinero. Tú antes pusiste sobre mí la carga de tu pecado. Queda entender el Señor, fíjense, todos esos que les han predicado otro evangelio han prevaricado contra el Señor. Todos esos que enseñan a servir a Dios con ofrendas, que como dice el Señor, ofrendas que son puro latrocinio, esa gente ha prevaricado contra el Señor. Por lo tanto, ahora el Señor los ha puesto por anatema. Para nosotros ya son eso, anatema. Y acerca del anatema, el Señor le manda al pueblo de Israel en la ley que todo lo que sea anatema no lo van a ni tocar, ni tenerlo en sus casas. Así que para nosotros, todo lo que es anatema debemos de desecharlo. ¿Y qué es anatema? Fíjense, hay muchos que predican, por ejemplo, hay muchos que son cantantes cristianos, así se llaman, entre comillas, y cantan muy bonito, pero vean lo que enseñan pura blasfemia contra Dios. Por lo tanto, todo eso para nosotros es anatema. Deben de desechar sus predicaciones, sus canciones, todo lo que sea tenga que ver con ellos, deséchenlo. Manuales, hay tanto predicador que enseña tanta aberración. Todos esos que han escrito libros, manuales, deben desecharlos. Artesanías, todo lo que tenga que ver con falsas doctrinas. Para nosotros es anatema. No debemos ni siquiera acercarnos a esas cosas. Vamos a seguir leyendo en Primera de Corintios 8:1. Ya hemos explicado lo que es idolatría, lo que es fornicación. Todo eso deben de abstenerse, de apartarse de todo los que les están enseñando a pecar contra Dios. Porque esa es su doctrina, les enseñan a pecar. Ocultamente disfrazado. Se disfrazan de Dios. Hacen pasar la rebeldía como sagrado. Lo disfrazan. Aquí en 1 Corintios 8:1 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si pues la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a saltarnos al 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué dice el Señor acerca de la idolatría de los ídolos? Ya lo hemos hablado antes. La idolatría es tener otro Señor que no sea Cristo. Eso es idolatría. Al final de cuentas dice que es un ídolo, nada. Pero muchos se llaman señores, se llaman Dios. Así que un ídolo es aquel que está usurpando el lugar de Cristo. Aquel que se erige como amo. ¿Y cómo se dice una persona como amo, Señor? Cuando da órdenes, cuando impone su voluntad. Así que todo aquello que sea orden u ordenado por otro Señor que no sea Cristo, eso es idolatría. Y aquí hablando de los sacrificios, un sacrificio que es, pues es una ofrenda. Y una ofrenda es precisamente lo que se le demanda a la gente que dé. Y un sacrificio pues es una ofrenda que requiere más esfuerzo. Eso es un sacrificio. Por lo tanto, fíjense, todo sacrificio que se le demande a la gente que no provenga de una orden de Cristo, eso es idolatría. Aunque digan que es para Cristo. ¿Sí me entiendes? Si Cristo no lo pidió, no lo ordenó, es idolatría. ¿Por qué? Porque muchos se excusan diciendo, no, pero si es para Cristo no es idolatría. No, sí es idolatría porque Cristo no lo ordenó. Por lo tanto, el que dio la orden fue otro Señor que no es Cristo. Y ustedes están obedeciendo a otro amo. Así que todo lo que se ofrezca como ofrenda, sea que sea otro Señor, ¿va? Como ya vemos que la gente adora a otros dioses.
Y aún si fuere para Cristo, si Cristo no lo ordenó, es idolatría. Y el Señor, fíjense, el Señor nos hace ver que de todo eso nosotros nos debemos de abstener. ¿De qué? De participar en las viandas, es decir, en sus celebraciones, festividades, comidas, que eso es una vianda, todo lo que se ofrece. No es que dice que la comida en sí se inmunda en sí mismo, sino porque ellos piensan en su conciencia, ellos piensan que es correcto. Nosotros que somos de Dios ya sabemos que eso es pecado. Así que nosotros cuando comemos porque tenemos hambre. No comemos como para obedecer a otro, ¿sí me entienden? Es decir, a nosotros nadie nos está diciendo es que debes de comer esto. No, nosotros ni hacemos caso a eso. Por lo tanto, pero hay gente que sí sigue pensando así. Siguen todavía en su corazón teniendo ese tipo de mandamientos, pensando que eso le agrada a Dios. Por lo tanto, son idólatras, están engañados, están en esclavitud. Y un idólatra es eso, alguien que está esclavo a otro señor, eso es un idólatra. Y nosotros nos debemos, dice, abstener todo lo que sea dedicado a la idolatría. Es decir, todo lo que sea tenga que ver con ofrendas que Cristo no mandó, deben de abstenerse. Por ejemplo, fíjense esa gente que hay pastores que les dicen es que tienes que dar tanto, que debes de sembrar, que todo eso Dios no lo mandó. Y sí hay una ley para las ofrendas pero eso después se hablará en otro momento, porque hasta para las ofrendas voluntarias hay ley. Es decir, no se pueden hacer las cosas como se les ofrece, se les ocurra. Aún las ofrendas que son voluntarias, hay estatuto para eso. Pero bueno, toda esa gente engañan a la gente y es que si traes más, Dios te va a dar más. Y transgiversando la escritura, esas ofrendas se considera idolatría. Todo eso. Y como dice el Señor, dice, vayan a ofrecer sacrificios que me irritan, ofrendas que me irritan con pan leudado. Dice, pues así lo quieres, casa de Israel. Quieren seguir la gente ofreciendo ese tipo de sacrificios a ídolos, que sus ídolos, esos pastores no son pastores, son ídolos. Son falsos cristos, anticristos. Por lo tanto, todo lo que la gente hace según para agradar a Dios, no le agrada a Dios, al contrario, lo irritan. Es para mal suyo, para su propia perdición. Así que nosotros que somos de Dios nos debemos de alejar tanto de festividades, días de fiesta, comidas, objetos, todo lo que tenga que ver con su doctrina, que es idolatría, debemos de apartarnos. Somos libres, sí, pero de servir a Cristo, no a otro. Y el Señor, ¿qué nos dice acerca de las comidas? Pues coman, ustedes pueden comer de todo. Se les antoja un mole, no necesitan que sea un día festivo, cómanselo. El pecado es someterse a ese tipo de designios, que en este día debes de comer pozole. Y la gente todavía sigue esclavo, eso no, es que el pozole lo debo de comer hasta septiembre, ¿verdad? No, si ya me hizo un pozole, me lo como. No necesito esperar ese día. ¿Por qué? Porque entonces yo en mi mente todavía estoy atado a ese tipo de mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Que quiero comer carne de puerco, pues la como. Nadie me tiene por qué censurar y decir, no, es que la carne de puerco no se puede comer por esto, por cosas que se dieron de acuerdo a la ley, de lo cual ya se habló en otro momento. O que no, que es día de vigilia, no debes comer carne, solo pescado.
O sea, todo eso es idolatría. Por lo tanto, de eso debemos de abstenernos. Para nosotros todas esas doctrinas, enseñanzas, mandamientos son idolatría. ¿Sí se entiende? Todo lo que Cristo no mandó es idolatría. Así en resumen, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con culto que Cristo no dio orden es idolatría. ¿Por qué? Porque alguien dio la orden, alguien que no fue Cristo. Por lo tanto, esa persona lo que está haciendo es una obra de esclavitud. La persona que introdujo esa doctrina es un siervo del diablo, disfrazado. Y de eso debemos nosotros estar atentos, no dejarnos, como dijo el Señor, mover de nuestro modo de pensar, que debe ser el modo de pensar de Cristo. Esa es la palabra de Dios.